Vamos a saludar, Jorgito, a Marcelo D'Aloisio, que está en Europa. Le damos la bienvenida. Marce, ¿cómo estás? Buen día. Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mercedes, Jorge, muy bien, muchas gracias. Un placer enorme. Buen comienzo de semana para todos ustedes. ¿Cómo andamos? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Marcelo, perdón Mercedes. Sí. Pregunto, hasta la semana pasada teníamos una diferencia horaria de 5 horas. Ah, cambiaron las cosas. ¿Cambiaron? Sí. ¿Cuánto tenemos ahora? ¿4 horas? Tenemos 4 horas. En estos momentos son las 14 horas con 35 minutos Claro. por aquí en Roma, en Italia. Ujú. Sí. Bien, perfecto. Bueno, ¿esto se debe a la búsqueda de ahorrar energía o por Claro, qué, Marcelo? siempre en esta época se hace. Ese es el objetivo. Acá en la Unión Europea cambiamos 2 veces por año el horario con ese fin, ahorrar energía. Muchos tienen sus dudas. Sobre todo, digamos, aquellos que viven en los países de la Europa mediterránea y fundamentalmente empresarios del sector turístico. Me tomo el atrevimiento de hacerles un ejemplo concreto. Ahora, por supuesto, digamos, el día debería ser un poco más corto, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, los empresarios del sector gastronómico del sur de España, de la Costa del Sol, no quisieran que se cambie la hora siempre, constantemente, 2 veces por año. Y ustedes lo saben mejor que yo. ¿Por qué? Porque muchas veces a las 8 de la noche, 9 de la noche, todavía está la luz del día y la gente todavía está en la playa. Claro. Y tienen pocos clientes en las mesas durante la claro. cena, ¿no es cierto? Por lo cual preferirían que, bueno, digamos, oscurezca un poco más temprano, que ese horario continúe siendo similar durante todo el año, de manera tal que la gente se retire un poquito del mar y trate, digamos, de pasar una noche agradable entre una mesa y la otra de alguna confitería, de un restaurante, ¿no? Hubo un referéndum dentro de la Unión Europea en algunos países. La mayoría de la gente no quiere que se cambie la hora, pero la clase dirigente continúa insistiendo con este cambio de 2 veces cada año, ¿no? Pero, Perfecto. Bueno, Bueno, Marce, te sacamos ahí para que nos informe sobre distintas temáticas, sobre todo, mira, estos ataques que hubo de Israel e Irán en estas últimas horas. Actualizarnos esa noticia internacional. Con mucho gusto. Israel no quita el pie del acelerador, queridos amigos, ¿no es cierto? Vemos las imágenes. Ha lanzado una oleada de ataques aéreos contra Irán, por ejemplo, como represalia por ese ataque iraní del pasado 1 de octubre, ¿no? El ejército hebreo tenía como objetivo determinadas instalaciones militares de la República Islámica, como por ejemplo la fábrica donde se producen los misiles, usados para, digamos, atentar contra el territorio de Israel. Se oyeron explosiones en la capital iraní, en la ciudad de Teherán, aunque las autoridades iraníes afirmaron que solo causaron daños limitados, ¿no? En un principio las instalaciones nucleares y petrolíferas se habían considerado como posible objetivo de la respuesta iraní, pero no se concretó atacar estas instalaciones por pedido del presidente Biden, del presidente de los Estados Unidos, que es el fiel aliado de Israel, para evitar una escalada aún mayor de este conflicto, ¿no es cierto? Mientras tanto, la gente que vive en Israel, entre ellos muchos argentinos, no nos olvidemos, no salen muy tranquilos a la calle porque siempre hay riesgo de que se produzca un atentado. Fíjense ustedes lo que ha pasado en Tel Aviv, donde un camión se estrelló contra una parada de colectivos, ¿no es cierto?, provocando que 35 personas resultaran heridas. No hubo víctimas mortales. 6 de los heridos sí se encuentran en cambio en estado grave. El atacante fue neutralizado y la policía no duda que haya sido, digamos, un ataque terrorista. Pero bueno, nadie apuesta por el diálogo diplomático, nadie. Y por eso la gente está un poco cansada y sale a la calle a movilizarse pidiendo paz en cada rincón del mundo, ¿no es cierto? bien. Por otra parte, Marce, también los italianos salieron a la calle nuevamente también para reclamar sobre todo lo que estamos hablando, esta paz que se necesita en toda la zona de Oriente Medio, bueno, la preocupación que tiene el mundo entero, ¿no?, por lo que está ocurriendo. Totalmente, fue un fin de semana de movilizaciones, no solamente acá en Italia, sino también en otras partes, digamos, de Europa. Pero acá los italianos, como ustedes muy bien decían, dado que estábamos recién haciendo referencia al conflicto en Oriente Medio, salieron a movilizarse pidiendo paz, en Tierra Santa, pero también en Ucrania. Fíjense ustedes lo que era, digamos, acá el centro histórico de Roma, digamos, muy cerca de la estación de Termini. Ahí estamos viendo imágenes de las termas pegadas a la Basílica de Santa María de los Ángeles, a pocos metros de la estación ferroviaria que tenemos aquí en Roma, donde todo el mundo pide que se apueste por la diplomacia, por las negociaciones. Están pidiendo una conferencia de paz bajo el liderazgo de Naciones Unidas. Todos los italianos, sobre todo estos movimientos de izquierda, los sindicatos, que salieron a movilizarse. Por eso estamos viendo muchas banderas rojas, ¿no es cierto? Son gremios de extrema izquierda. Había una enorme bandera también
de la paz que rodeó el Coliseo, porque de allí marcharon hacia el Foro Romano, donde están todos los restos del Imperio Romano, y le están pidiendo justamente a la Premier Giorgia Meloni que apueste por el diálogo diplomático, por las negociaciones, recordando que el artículo 11 de la Constitución nuestra evidentemente pone de relieve un rechazo rotundo de la guerra como método para solucionar los conflictos del mundo. Pero bueno, por más que la gente salga a movilizarse, ahora estamos viendo en pantalla una ucraniana que también pedía paz para su país, los poderosos del mundo siguen apostando por las armas, ¿no es cierto? Claro, porque cabe preguntarse, Marcelo, si acaso esto de terminar con la guerra o estos enfrentamientos donde cientos y cientos de civiles lamentablemente terminan muriendo, es una decisión que pasa solo por los gobiernos de estos países o de estos sectores que se están enfrentando, o acaso también hay gobiernos internacionales o otros gobiernos a los que quizás no les interesa demasiado realmente poner fin a este conflicto porque tal vez tienen algunos intereses oscuros. Intereses económicos, sobre todo. Si nos escucha acá el vecino nuestro de apellido Bergoglio, diría, no se van a acabar nunca las guerras porque la mejor inversión es poner capital en las industrias de las armas. Sí. Efectivamente. Entonces las armas las tiene que vender alguien. Sí. Obviamente, ¿no? Y para eso hace falta guerra. Pero, claro, el problema es el siguiente. Si se continúa con el odio religioso, será muy difícil que haya paz. Con el odio religioso no se va a ir a ningún lado, porque acá estamos hablando, digamos, por un odio entre los judíos y los musulmanes, Irán, que lo que desea es la desaparición del Estado de Israel del mapa, Israel, que no soporta, digamos, al régimen iraní, y mientras tanto, digamos, los civiles muertos de por medio, ¿no? Los ataques que hay en el Líbano, en la Franja de Gaza, los niños, las personas ancianas y las mujeres son las primeras víctimas de estos conflictos, pero yo estoy convencido que si queremos apostar por la paz, los poderosos del mundo tienen que ceder parte de las propias posiciones, ¿no es cierto? Porque hay que tratar de buscar el único común denominador, la pequeño factor que puede unir a estos pueblos que están en conflicto en estos momentos, porque si cada uno sigue encaprichado con su propia posición, seguirán muriendo, digamos, inocentes, sinceramente. Es así. Tremendo. Y por otro motivo, pero en Portugal también hubo protestas en las calles, pero en este caso por el accionar de la policía, pero también mucha gente se congregó, ¿no? Totalmente, Mercedes, contra la violencia policial, digamos, y salieron a la calle, estamos viendo las imágenes de Lisboa, tras varias noches de disturbios provocados por la muerte de un joven extranjero. Otro hecho que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque si hablamos de conflicto y nadie trata de, digamos, de aportar un humilde granito de arena, apostando por la diplomacia, por las negociaciones, después no nos quejemos acá en Europa que no paran de llegar refugiados indocumentados, ¿no es cierto? Bueno, acá, digamos, en Portugal fue asesinado a tiros por la policía a principios de la semana pasada un muchacho de Cabo Verde de 46 años. Y bueno, estamos viendo las imágenes, ¿no? Muchísima gente inundaron una avenida céntrica de la capital lusitana pidiendo saber la verdad de lo que pasó, para protestar por esta muerte injusta, como la han calificado, también para rechazar las distintas maneras a través de las cuales los medios de comunicación han dado a conocer este hecho policial, ¿no es cierto? Porque no se sabe lo que es verdad, no se sabe lo que es mentira, y le piden a la policía que den una explicación respecto a este asesinato de este extranjero, ¿no es cierto? Mientras tanto, en el mismo momento que había esta movilización, el partido de extrema derecha Chega, ¿no es cierto?, un partido político muy importante que tienen los lusitanos, bueno, convocó simultáneamente en la misma Lisboa y a la misma hora una protesta en defensa de la policía. Ahí había menos gente, unas 300 personas, no pasó absolutamente nada, no se enfrentaron ambas manifestaciones, pero bueno, el accionar violento de la policía ha provocado que en los últimos días hubiesen aproximadamente, para ser honesto, 100 incidentes de disturbios públicos en Lisboa con la detención de 20 personas, porque han llevado adelante los manifestantes verdaderas batallas campales durante las noches en la capital de Portugal, ¿no es cierto? Bueno, convulsionado realmente el mundo, ¿eh? Sí, realmente sí, con movilizaciones, guerra y muerte de un lado y del otro, así que bueno. También es importante, Jorge, destacar, Mercedes, queridos amigos, que un rol determinante tienen los medios de comunicación, porque hay muchos medios facciosos, yo opino de los que tenemos acá en Europa, ¿no? Sin estar generalizando, pero hay muchos que apoyan determinada postura y no otras, y pocos medios apuestan por el diálogo diplomático, ¿no es cierto? Bien. Muchas gracias, Marce, bueno, como siempre. Marcelo, gracias a ustedes por este momento. Un abrazo. Chau. Chau, chau. Otro grandote, gracias.